Un saludo muy especial a todos los maestros de escuela sabática, quienes vienen preparándose semana a semana y profundizando la Sagrada Escritura con la ayuda de la guía de escuela sabática. Bienvenidos al desarrollo del bosquejo de la lección número 13, el descanso supremo. Hemos llegado a la lección final de todo este trimestre que fue titulado Descanso en Cristo. Así que ha sido una lección definitivamente interesante y profunda, con grandes lecciones que hemos aprendido durante estos 3 meses. Hoy estudiaremos la lección final a través del MEAC, motiva, explora, aplica y crea. Vamos a leer el texto clave para esta semana. Se encontró en Primera de Corintios capítulo 2, verso 9, y la Biblia dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Y de esta manera vamos entonces al primer paso del bosquejo de la lección, que es el motiva. La noche del 14 de abril de 1912 ocurrió la tragedia del Titanic. Los diarios dijeron que, aterrados por el impacto, los pasajeros salieron corriendo de sus camarotes y se dirigieron al salón principal, en medio del ruido del acero, los platos y las vigas de madera que se rompían. Nada de esto era cierto. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche fatal a bordo del Titanic? La verdad era muy diferente. Los pasajeros estuvieron disfrutando, se sentían perfectamente seguros. ¿Por qué preocuparse? El Titanic no se podía hundir. Alguien había dicho, ni Dios podía o podría hundir este barco. Sin embargo, las cosas no fueron así. Solo cuando se disparó el primer cohete, algunos vieron que las cosas eran serias, pues en alta mar un cohete es señal universal de peligro y solicitud de socorro. Solo el frío del agua congeló el gesto de horror cuando se dieron cuenta que era demasiado tarde. El Titanic se estaba hundiendo. El Titanic se hundió. La tragedia de aquella noche no fue solamente que el navío se hundiese, sino que todas las señales y advertencias que habían dado eran reglas que fueron ignorados por los navegantes. Esta semana hemos estudiado una lección bastante interesante, el descanso supremo. Y es posible que en el tiempo de nuestra vida muchos de nosotros estemos ignorando las señales que nos están llevando al descanso supremo. Así que esta semana profundizaremos este tema a través del bosquejo. Vamos al segundo paso, que es explora. El primer subtema hemos titulado cuenta regresiva. Y aquí queremos resaltar 4 ideas importantes. Juan, el último discípulo que encaminó con Jesús, lo vio ir y quedó con la promesa de la segunda venida y estaba viejo y posiblemente sin descanso. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, se encontraba en la isla Patmos, aprisionado como un preso. Y allí probablemente como humano Juan se sintió sin descanso. Él había caminado con el maestro, había visto ascender al maestro, pero la promesa de la segunda venida de Jesús aún no se cumplía. En ese contexto, Juan recibió visiones de parte del Señor y Dios le dio la vista panorámica de la historia mundial, generando esperanza y descanso aún en medio de las tribulaciones de aquel tiempo. El Señor también desea darnos aquella misma esperanza y descanso que le dio a Juan a través de las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Por otro lado, en Mateo 24, encontramos cómo Cristo abarca la línea desde el momento que Jesús estaba en esta tierra hasta la segunda venida o hasta su segunda venida. Él quería darnos el mensaje de que nosotros también podríamos descansar confiadamente, incluso cuando este mundo está cayéndose en pedazos. Recuerden lo que Mateo 24 habla. Mateo 24 habla de muchas señales
que se cumplirían previamente a la segunda venida de Cristo. En ese sentido, el Señor quería demostrarnos que Él sabía lo que iba a pasar, pero que debería nuestra confianza estar firme en sus promesas. Mateo 24:14, por otro lado, registra un rol importante en medio de este gran conflicto que nos encontramos. Mateo 24 dice que el evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros como cristianos somos llamados a ser participantes activos, cumplidores de aquel rol, cumplidores de aquella misión que el Señor nos dejó en Mateo capítulo 24. En medio de esta crisis o en medio de esta cuenta regresiva que el mundo está teniendo, somos llamados a ser portadores de la palabra de Dios. Como segundo subtema, hemos registrado órdenes en marcha. Y la lección en esta semana destacó un tema muy interesante. Apocalipsis 14 muestra nuestro propósito. El propósito tuyo, el propósito mío, es contar a otros sobre el juicio de Dios y ayudar a prepararse para la segunda venida. Segunda de Pedro 1:12 menciona la frase la verdad presente. Y tal vez nos preguntamos, ¿qué significa verdad presente? Pues la verdad presente tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles registrados en Apocalipsis 14. Y allí, en primer lugar, el mensaje es el evangelio eterno. En segundo lugar, la hora del juicio ha llegado. Y en tercer lugar, adorar al que hizo los cielos y la tierra. Estos tres temas, el mensaje de estos tres ángeles, es la verdad presente que ha sido encargada para nosotros. Apocalipsis 14:11 menciona que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen no experimentarán el descanso que Dios ofrece a quienes son fieles. Recuerden que en el tiempo del fin, según Apocalipsis 14:11, cuando este mundo será acabado, no encontrarán el descanso que buscaron en las cosas placenteras de este mundo, aquellos que aprendieron a adorar a la bestia, pero también a su imagen. El Señor ha prometido descanso solamente para aquellos que son fieles, fieles, fieles hasta el fin. En tercer lugar, como el tercer subtema de esta lección, hemos titulado Regocijaos en el Señor. Filipenses capítulo 4:4-6 registra lo que Pablo dijo. Regocíjense en el Señor siempre. Y aún Pablo decía, en medio de las pruebas que vamos enfrentando. Una de las pruebas dolorosas, complicadas y tragedias difíciles que pasamos en esta tierra es la muerte. Y cuando Juan capítulo 11, verso 11, en la historia de la muerte de Lázaro, Jesús registra allí o describe a la muerte como solamente un sueño. Naturalmente, la muerte de un ser amado trae dolor, tristeza, pero para el creyente, la muerte debe ser un asunto trivial, pues desde la perspectiva de Juan capítulo 11:11, donde Jesús dijo, la muerte es comparada como un sueño, y un sueño pasajero, hasta la gloriosa resurrección que se dará cuando Cristo venga por segunda vez. La tercera idea que queremos destacar es que si solo permanecemos en Dios, en su bondad, en su amor y en su sacrificio, podremos regocijarnos en Él y tener paz para nuestra alma cansada. El ser humano podría buscar muchos lugares y muchas formas para encontrar paz, pero solamente confiar en el Señor nos dará paz y paz real y permanente. 1 Corintios capítulo 15:55 dice lo siguiente: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Nuestros seres amados que durmieron en Jesús resucitarán revestidos con la inmortalidad. Esta es la gran promesa y esta es la gran esperanza que nosotros tenemos. En un abrir y cerrar de ojos, pues las personas que descansaron serán levantadas para ser transformadas. Tendremos reencuentros hermosos con nuestros seres amados que un día probablemente
hemos perdido y la muerte hizo una separación con ellos. Por eso es que Pablo tenía razón cuando decía, regocijaos en el Señor siempre. Y si por alguna razón hay desafíos, complicaciones y problemas, traiga en oración al Señor, que Él es bueno y justo para responder nuestras oraciones. Después de haber estudiado y profundizado la lección de esta semana, pasamos al tercer paso del MEAC, aplica. Y acá hay 4 preguntas que nos hacen reflexionar en este momento. Y debería también hacer reflexionar a nuestros alumnos de la clase. Y la primera pregunta es, ¿cómo ves que se está desarrollando la realidad del gran conflicto en el mundo? ¿Se están cumpliendo las señales? ¿El gran conflicto que se está dando está mostrando de que Jesús viene por segunda vez? La segunda cosa que tenemos que aplicar para nuestra vida es, si Jesús viniese mañana, ¿estamos a cuentas para encontrarnos con Él? ¿Qué nos falta ordenar en la vida para estar listos para encontrarnos con Cristo? Tercera pregunta, ¿estoy siendo participante activo en la comunicación de la verdad presente a los que no conocen? Y cuarta pregunta, ¿he aprendido a confiar en el Señor aún en medio de las tormentas dolorosas de la vida? La lección de esta semana nos enseñó grandes lecciones y por lo menos 4 necesitamos reflexionar y guardar en nuestra vida. Pero esto no es suficiente, porque esta aplicación nos tiene que llevar a la acción. Y vamos al cuarto paso del MEAC, que es el CREA. Tres decisiones o 3 acciones que debemos hacer el día de hoy, sábado. Toma decisiones personales y familiares para estar listo para el regreso de Cristo. Si hay alguna cosa que todavía no nos permite estar listo para el regreso de Cristo, es el momento de tomar decisiones. Si hay alguna cosa que está impidiendo de que pueda estar a cuentas con el Señor, hay decisiones que tomar entonces. Número 2, comparte a través de un estudio bíblico la verdad presente que Cristo nos ha dejado. Recuerde que la verdad presente tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con adoración, tiene que ver con la predicación del evangelio eterno. Entonces, prepare un estudio bíblico y comparta con alguien. Y número 3, prepara tu clase el día de hoy, que tu clase de escuela sabática se haga una unidad de acción para salir a visitar y buscar a otros, anunciando que el descanso eterno está cerca, anunciando que el descanso supremo está cerca. Que Dios pueda bendecir tu clase de escuela sabática, querido maestro, y que podamos desarrollar esta linda lección y que en el corazón de nuestros alumnos pueda quedar grabado la gran esperanza que el Señor dejó en su preciosa palabra. Que Dios le bendiga. Feliz sábado.